estar en un lugar de escuela dominical. Vamos a estar entonando ese hermoso canto. Solo creer, todo es posible. Aleluya. Solo creer, amén. Vamos a tomar las escrituras en el epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Amén, amén. Efesios 4:16. Efesios 4:16. Sí, amén. Del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Oremos. Señor, en esta mañana, oh Dios, nos disponemos para poder escuchar el buen consejo de tu palabra, Señor. Y te pido, Padre Celestial, que en el nombre del Señor Jesucristo tú puedas, Señor Dios, tomar tu propia palabra, hablarla a tu pueblo y revelarla a nuestros corazones, Señor Jesús. En ti esperamos, Padre, pidiendo que tú vengas, Señor Dios, y nos dé la porción que requerimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Quisiéramos continuar con este tema que hemos titulado los unos a los otros. Y bueno, yo creo que a estas alturas apenas llevaremos la mitad estudiado de lo que la palabra de Dios dice. Y en esta mañana quiero hablar sobre el subtema. Este es los unos a los otros. Este es la exposición número 26. Y en esta mañana quiero hablar sobre soportándose en amor. Para poder respaldar esta parte de la escritura, vamos a ver a lo que Pablo se refiere. Y él le habla a la iglesia modelo del Nuevo Testamento. El profeta dijo que los Efesios es la iglesia modelo. Y en Efesios, el capítulo 4, el verso 2, Pablo dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Ahora, el contexto de esta escritura es que Pablo exhorta a los efesios a que caminen o a que se comporten de acuerdo a la vocación o el llamamiento con el cual ellos fueron llamados, es decir, como cristianos genuinos. El profeta de Dios dijo que ciertamente la iglesia modelo fue la iglesia de los efesios. Ellos tenían todo, solo que les fallaron en continuar en el amor divino. Por eso aquí Pablo les dice que primeramente que caminen, que anden conforme a la vocación o el llamamiento con el cual fueron llamados. Y miren, para poder entender esto, voy a leer una porción de una oración del profeta de Dios, para poder entender más cabalmente a qué se refiere. En Hebreos, en el sermón Hebreos capítulo 6, parte 2, predicado el 8 de septiembre del 57, párrafo 486, mejor dicho, él está orando y dice: ellos quieren que sus vidas sean cambiadas, quieren ser mansos y humildes, ellos quieren ser amables y llenos de paciencia, ellos quieren ser tolerantes, soportando, ellos quieren ser muy cristianos, tanto como Cristo. Yo creo que esta será la oración de cada uno de nosotros en esta mañana. Ese es nuestro deseo. Que el mundo diga mientras caminan por la calle: ese hombre verdaderamente es un cristiano, esa mujer verdaderamente es una cristiana. Oh, ellos son la gente más bondadosa, mansa y dulce.
esto. Y creo que no encierra un gran enigma, un gran misterio para poder entenderlo, sino que esto es fácil de comprender. Ahora, Pablo dice que debemos de soportarnos los unos a los otros, pero dice él con toda humildad y mansedumbre. Ahora, la Biblia desde luego en muchos pasajes habla de la humildad, pero aquí esto que Pablo está hablando, ¿a qué se refiere? Mire, la humildad, el sentido de la palabra humildad es bajeza de espíritu. A veces se usa la palabra bajeza como para denigrar a alguien, como algo bajo realmente, pero en este sentido, la palabra bajeza de espíritu se refiere a condición de inferioridad. Ahora, la Biblia dice que nos consideremos inferiores los unos a los otros. Amén. O sea, esto es algo que es parte del cristianismo. Jesús mismo, siendo Dios hecho carne, Él, dice la Biblia, vino y se hizo siervo. O sea, se hizo inferior de nosotros como seres humanos. ¿Y quién era Jesús? Jesús era Dios. Era toda la deidad corporalmente en un solo cuerpo. Ahora, por eso el sentido de la palabra humildad es bajeza de espíritu. O sea, no siendo uno altanero, no siendo uno orgulloso, sino al contrario. Y la palabra mansedumbre, que es el siguiente adjetivo que Pablo menciona, es aquel espíritu, porque usted sabe, la Biblia habla con espíritu de mansedumbre. Entonces la mansedumbre no solamente es un espíritu, o no solamente es una actitud, sino que es un espíritu. Porque muchas veces uno puede aparentar ser manso, pero cuando uno es pues sometido a la prueba de fuego, uno muestra sus verdaderos colores. ¿Por qué? Porque solamente uno pensaba que era manso, pero cuando viene ese espíritu de mansedumbre, es parte de la persona misma, es algo que Dios pone en la persona. Mire, por ejemplo, Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, al final vamos a ver algo de eso. Él no solamente dijo que él era manso, sino que él demostró que era manso. Usted sabe, Jesús, todo el ministerio, no solamente el ministerio de él, sino la persona de Jesús de Nazaret fueron vituperados. La persona, ¿por qué? Porque decían que él había sido un niño ilegítimo, que había nacido fuera de los lazos del santo matrimonio. Jesús tuvo que llevar ese reproche toda su vida. Pero no solamente eso, sino que cuando él comenzó, imagínese usted esta primera parte, cuando Jesús tiene uso de razón. Ahora, si la Biblia dice que él sabía escribir porque él escribió, quiere decir que tuvo que haber asistido a alguna escuela por ahí en Nazaret. ¿Cuál? No sabemos, la Biblia no da esos detalles. Pero imagínese usted lo que hoy en día llaman el bullying, que toda la gente, el reproche que aquel niño llamado Jesús debió de haber llevado de sus compañeros judíos, que ellos, quizá a lo mejor alardeaban, y con razón, decir que ellos habían nacido dentro de los lazos del santo matrimonio, y resulta que Jesús, según ellos, no. Ahora, llega Jesús a la edad madura, comienza su ministerio, y ahora el ministerio de Jesús también es vituperado. ¿Por qué? Porque él hace cosas que la gente no está acostumbrada a ver. Y una de las tantas cosas que le reprochan es que él, por el dedo de Dios, echa fuera, por el diablo, por Belcebú, echa fuera demonios. Que todas las sanidades que él hace son del diablo. Imagínese usted. Que él quebranta el sábado, que él reclama ser el Hijo de Dios. Y cada una de esas cosas. Pero y eso no fue el diablo tenía reservado para el final el mejor escenario, digámoslo así. Cuando él fue aprendido, fue maltratado, como dijo el profeta, le arrancaron su barba pedazos, etc. La Biblia dice, Isaías había dicho de él, que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y eso se cumplió en Jesús. O sea, esa mansedumbre de la cual Jesús habla, no solamente fue un dicho del cual él se estaba refiriendo a su persona, sino que por todo el trayecto él tuvo esa actitud. Ahora, pero yo quiero que note algo. El hermano Branham dijo que cuando Jesús tuvo que trazar una línea
entre lo correcto y lo incorrecto, Él la trazó. Para que no entendamos que Jesús era una persona que cualquier persona lo podía mover, manipular, para poner a prueba su humildad. No, la humildad estaba en su carácter. Cuando se trató de exponer la palabra, la exponía como debería ser expuesta. Por eso el hermano Branham dijo que un pastor, donde quiera que esté y como quiera que se llame, debería de tener una forma de ser muy humilde. Dijo, pero no tan humilde que el diablo lo haga un títere. Sí, amén, amén. Entonces yo creo que ahí uno ve la línea separatoria. Ahora, la mansedumbre es aquel espíritu mediante el cual nosotros aceptamos las disposiciones de Dios para nosotros. Porque muchas veces pensamos que el cristianismo es que todo nos vaya bien, pero en el cristianismo no todo va bien. Es más, hay veces que nos va más mal que bien, porque es parte de la escritura. Pero si tenemos esa mansedumbre, es para aceptar lo que Dios disponga hacia nosotros, que con un rostro y un corazón inclinado digamos, Señor, hágase tu voluntad. Esa fue la disposición de Jesús. Y no solamente aceptar la voluntad de Dios hacia nosotros, o la disposición que Dios tenga hacia nosotros, pero aceptarla sin disputar. Usted sabe cómo Él maldijo el día que nació, pero cuando se trató del Señor, Él dijo, bueno, si el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Él nunca, por eso Santiago dice que Job nunca pecó con su boca. O sea, Él aceptó, aunque era un evento doloroso en su vida, Él lo aceptó como algo que Dios había permitido. Pero no solamente aceptar la voluntad del Señor o las disposiciones de Dios hacia nosotros sin disputar, pero también sin resistirnos. Recuerden, en una ocasión Jeremías, el Señor le mostró una visión, le dijo, oye, ve a la casa del alfarero. Y entonces el alfarero comenzó a dar vuelta ahí en la rueda con aquella masa y a darle forma a aquel vaso. Pablo dijo que el vaso no tiene la facultad de decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Entonces nosotros tenemos que aceptar la voluntad del Señor, las disposiciones de Dios sin resistirnos, en las cuales nosotros aceptamos con paciencia, con humildad de corazón, que incluso los males que el hombre le puede hacer a un cristiano son permitidos por Dios, pero con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Forjarnos un carácter. Ese es el propósito de Dios. Es para formarnos un carácter, para perfeccionarnos a través de esas cosas. Ahora, la humildad y la mansedumbre corresponden a la idea de soportarnos los unos a los otros en amor. Y aquí quiero entrar a esto. Mire, el cuerpo local de cualquier iglesia se compone de diversos miembros. Así como el cuerpo físico, así lo comparó el apóstol San Pablo, tiene diversidad de caracteres, de ideas e incluso de modos de reaccionar. Eso lo sabemos. Ahora, todos los miembros de este cuerpo estamos sometidos a las presiones y tensiones diarias de este tiempo tan complicado en el cual a nosotros nos ha tocado vivir. El profeta nos dijo desde 1962 que estamos viviendo en una edad neurótica. Y si estamos viviendo en ese tipo, ahora imagínense, lo dice hace 1962, hace 57 años, nosotros estamos 57 años más avanzados que eso. Si en 1962 era una edad neurótica, en el año 2019, ¿cuánto más neurótica no será? Sí, Señor. Y nosotros no estamos exentos de ser afectados por las cosas que nos rodean. Y por eso es que en ocasiones nosotros también estamos sometidos a los roces, las diferencias y las fricciones de un cuerpo plural. Por eso aquí no somos una secta en la cual a la persona se despersonaliza y se le hace que ciegamente
sin echar mano de su libre albedrío, crea lo que se predica aquí desde el púlpito. Aleluya. Usted y yo tenemos la facultad que Dios nos ha dado de creer o no creer lo que se nos está diciendo. Ahora, es natural que existan diferencias de pensamiento y perspectivas y también diferencias de perspectiva de lo que vemos y escuchamos. Una de las cosas que más afecta a muchos de los creyentes, y aquí dentro de los creyentes del mensaje nosotros no estamos exentos en eso, porque mire, al hablar de estas cosas nos referimos a nosotros como creyentes del mensaje, las denominaciones, ellos que arreglen sus problemas como puedan. Pero una de las cosas que más afecta a los creyentes del mensaje es la intolerancia religiosa. Que si tú no crees como yo creo, estás fuera del cuadro. Que si tú no ves las cosas a través del mismo lente que yo las estoy viendo, entonces sencillamente tú estás fuera de eso. Ahora, quizá en las bases fundamentales de la Biblia y el mensaje puede ser que estemos en común acuerdo. Creemos en un solo Dios, creemos que lo bautismos en el nombre de Señor Jesucristo, creemos el nacimiento de la serpiente, todo ese tipo de doctrinas mayores. Pero hay aquellas cosas en las cuales sencillamente no nos podemos poner de acuerdo porque cada quien tiene su perspectiva de lo que lee y lo que entiende. Pero eso no justifica el hecho de que uno sea intolerante con alguien que no crea como uno. Por eso es prácticamente inevitable que no exista en ocasiones roces o fricciones. Pero para esas condiciones, Pablo nos dice que nos soportemos con paciencia los unos a los otros. Que no seamos intolerantes los unos con los otros. Mire, aquí mismo en Colosenses, el capítulo 3, el verso 12 y 13, dice el apóstol Pablo como un consejo hacia nosotros: vestíos pues como escogidos de Dios. Mire que así como él en Efesios 4:1 dice que andemos como se debería de andar de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados, él aquí nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Y esto es algo importantísimo. El profeta nos dice que la elección, la escogencia de Dios mira hacia atrás. O sea, que nosotros nos vistamos como aquellos que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Pero como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañas de misericordia, de benignidad, ¿de qué nos tenemos que vestir? De humildad. Segundo, de mansedumbre. Y algo muy importante, de tolerancia, que es de lo que estamos hablando en esta mañana. Y luego Pablo nos dice exactamente lo mismo que les dice a los efesios: sufriendo. La palabra sufriendo, si usted tiene una versión 60, dice soportándoos. Sufriéndoos o soportándoos los unos a los otros. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice soportándoos? O sea, soportándoos en cuanto a las ofensas presentes, porque él aquí no está hablando en un tiempo pasado, sino dice: ustedes ahora sopórtense, ustedes que son elegidos, ustedes que son santos y amados, entonces vístanse de mansedumbre, sean tolerantes y sopórtense los unos a los otros. O sea, soporten aún las ofensas que pudieran recibir el uno del otro. Ahora miren, yo creo, porque eso también lo entiendo, nosotros no estamos aquí como en un cuadrilátero para presenciar disputas o rencillas o pleitos entre nosotros como creyentes. No estamos supuestos a eso. El Evangelio no nos enseña eso. Nosotros estamos aquí supuestos a amarnos. Y en caso de que porque también usted sabe, uno no puede poner así, tratar de tapar ese foco con un dedo, claro que no. Pero en caso de que surja alguna diferencia, en alguien tiene que caber el cristianismo que pueda soportarse
el uno al otro, como dijo Pablo, en amor. Porque solo el corazón humilde y sumiso puede ser también manso. Aquel corazón que es humilde y sumiso. Mire, le voy a poner un ejemplo. Todos conocemos lo que son los motores de combustión interna, los que usan nuestros autos. Todos sabemos que para que aquel motor haga combustión precisamente, pues se requiere presión y se requiere calor y aquella inyección de combustible y oxígeno. Pero todos sabemos que cualquier motor, mientras está trabajando, comienza, la aguja de la temperatura comienza a elevarse. Y la única manera que aquel auto pueda ir la aguja más de los límites es, uno, que a lo mejor no tiene suficiente líquido para anticongelante o antiebullente, o el otro, que eso ya es una condición ya demasiado seria, es que no tenga el nivel de aceite correcto. ¿Qué es lo que causa? Que aquellas piezas que están en constante fricción una con la otra no desvielen aquel motor. Bueno, que tenga aceite. El aceite es el que corre por todo el motor y lo está lubricando, de tal manera que pueda mantener a una cierta temperatura propia el motor para que funcione correctamente. Ahora, hablando de eso en lo natural, nosotros somos un cuerpo y estamos en constante interacción. ¿Qué es lo que puede evitar? Y evitaría que en cualquier grupo los miembros entren en fricción los unos con los otros, si en un motor de combustión interna lo que realiza esa función es el aceite mineral, en nosotros lo que va a realizar esa función es el aceite espiritual, o sea, el Espíritu Santo. Esa es la manera que nosotros podemos ser tolerantes los unos con los otros. Ahora, miren, el profeta de Dios tenía muy claro lo que era lidiar con este tipo de diferencias. Y sin duda alguna, a él muchas veces le tocó pararse en la brecha, no tanto en su tabernáculo, que también lo hizo, pero muchas veces cuando se trataba de grupos de diferentes denominaciones que por alguna razón doctrinal no querían tener mucho que ver el uno con el otro. Y el profeta, él sabía para qué razón él había sido enviado. Y en el sermón, lo que se necesita para vencer toda incredulidad, nuestra fe, predicado el 29 de julio del 60, párrafo 18, dice: y por eso yo quiero ministrar con todo mi corazón para ser su hermano. Yo no vendría aquí de ninguna manera en lo absoluto para causar alguna clase, alguna separación o alguna fricción en la iglesia. Pero yo he venido aquí para tratar de ahuyentar las fricciones. Hermano, yo creo que cuando una persona adopta una actitud contenciosa, y las redes sociales están llenas de eso, adopta una actitud contenciosa y que todo lo que lee en la Biblia o más en el mensaje es un buen argumento para contender, es que ha malentendido el mensaje. Sí. Lo está viendo desde otro punto de vista. Porque mire, el profeta dice: yo no he venido aquí pero yo he venido, se lo voy a leer, yo no vendré aquí de ninguna manera en lo absoluto para causar alguna separación, alguna fricción en la iglesia, pero yo he venido aquí para tratar de ahuyentar las fricciones. Este era el espíritu de William Branham. Ese era el propósito para el cual él vino, dentro de tantos propósitos que Dios envió a Elías. Y el de unir el cuerpo de Cristo. Miren, hoy en día se malentiende esto que dice el profeta con ecumenismo. Ecumenismo es otra cosa, hermano. Ecumenismo es la contraparte, es la parte falsa de esto. Pero si el profeta de Dios dice: yo he venido pero yo he venido para tratar de ahuyentar las fricciones y de unir el cuerpo de Cristo, es que el cuerpo de Cristo debe estar unido. Miren, la Biblia dice que aquel que se une con una ramera es uno con una ramera. Dijo Pablo así, ¿verdad? Muy bien. Los que se han de unir con la ramera, con la iglesia madre, van a ser uno con ella. Pero
Los que somos parte del cuerpo de Cristo, nos hemos de unir con Cristo para ser uno con Él. Y a esto es a lo que el profeta dice. Y el de unir al cuerpo de Cristo, la porción que Dios tenga aquí en esta mañana, la porción que Dios tenga en cualquier lugar en esta mañana, para eso es que ha venido el mensaje. Y para que sepamos que todos nosotros somos hermanos, que estamos todos unidos. Cuando yo vine de mi propia iglesia bautista para ministrar entre la gente pentecostal, quien cree el mensaje que el ángel del Señor me ha traído, y yo me di cuenta que ellos estaban tan mal como los bautistas. Ellos tenían muchas diferentes organizaciones de ellas, y yo encontré grandes y finos hermanos en cada una de ellas. Así que yo no pudiera decir esta noche que yo pertenezco a las asambleas o a la iglesia de Dios, y sin embargo yo sí pertenezco a ellas. Pero yo no solo me he unido en los rangos, pero yo nací en sus rangos como un hermano cuando recibí el Espíritu Santo. Eso es realmente lo que nos introduce al cuerpo de Jesucristo. Sin importar dónde esté, en China, en Australia, donde sea, hay una identificación con nosotros. ¿Y qué es lo que hace la identificación? No a través de una cierta línea doctrinal, no a través del nombre de la iglesia, sino es a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero yo nací en sus rangos como un hermano cuando yo nací, cuando yo recibí el Espíritu Santo. Y yo he tratado de pararme exactamente entre la brecha y decirle a ambos: no discutan, hermanos, nosotros somos hermanos, amemos al Señor y marchemos adelante y juntos. Ahora miren, el profeta de Dios, él, aunque él aquí lo ve desde la perspectiva de los grupos de iglesias, nosotros lo examinamos desde la perspectiva de un grupo local, o sea, de nosotros aquí en esta iglesia. Ahora, ¿cuándo es que una persona se vuelve intolerante? Bueno, esto comienza a surgir en la persona cuando tiene un concepto de sí misma demasiado elevado. Piensa que es más que los demás. Cuando el apóstol Pablo dijo en Romanos que nadie debe tener un concepto de sí mismo más elevado que aquel que Dios le ha dado. Todos somos hijos e hijas de Dios. Ahora, pero no solamente eso, cuando tiene un concepto de sí mismo demasiado elevado, pero también cuando piensa que le asiste la razón en todo, que todo lo que diga, por qué lo dice o por qué ella lo dice, tiene la razón, cuando muchas veces no es así. Sin embargo, Pablo aquí nos dice lo contrario, que seamos mansos y humildes, y con esa mansedumbre y humildad nos soportemos, nos toleremos los unos a los otros en amor. Miren, termino. Jesús señaló en sí mismo estas dos virtudes, mansedumbre y tolerancia. En Mateo 11:29 él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. Esto es lo maravilloso de Jesús, que él nunca apuntó a nadie ni puso a nadie como su ejemplo. Él nunca dijo: aprendan al rabino, aprended de mí que soy manso y humilde. Mire, esto tan solo es para un sermón. El profeta dice que los fariseos eran 2 veces más humildes de lo que Jesús era. Y él dice que ellos podían mostrar 10 veces más los frutos del Espíritu de lo que Jesús te mostraba. Correcto. A veces es tremendo, hermano. Y uno dice: bueno, ¿cómo entender eso? Sí, Jesús, cuando él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde, no estaba mintiendo. Pero le vuelvo a citar lo que el profeta dijo: cuando Jesús tuvo que trazar una raya, la trazó. Y ahí es donde ellos se escandalizaban. Pensaban que ellos podían abusar de él, podían decirle cualquier cosa y que él no les iba a decir nada. Por eso, cuando se trató de trazar una línea, él la trazó. Por eso Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién? Jesús. Él no apuntó el dedo hacia ella, sino dijo: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Que son las dos cosas con las cuales Pablo dijo que debemos soportarnos los unos a los otros. Por eso es que él trae esas dos mismas virtudes, que con mansedumbre y humildad nos tengamos paciencia,
o nos toleremos los unos a los otros. Eso evitará conflictos internos en cualquier congregación. Por medio del Espíritu Santo, y solamente por medio de Él, estaremos dispuestos y seremos capaces de llevar a cabo este mandato de San Pablo, que con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, nos soportemos los unos a los otros. Pongámonos de pie. Señor, Padre, es maravilloso esto que tu apóstol nos dice, Señor. Esto nos enseña que cada porción de tu escritura, Señor, fue escrita con un propósito, Señor. No fue, Padre Celestial, solamente, Dios, para ser dejada ahí al azar, Señor Jesús, sino para enseñarnos algo, Señor. Yo te pido, Padre, que esa humildad, esa mansedumbre de tu Espíritu Santo pueda estar en nosotros, Señor. Padre, oh Dios, pero precisamente se requiere tu Espíritu Santo en nuestros corazones para poder producirla, Señor Jesús. Padre, yo te agradezco en esta mañana porque tú nos has permitido examinar estas cosas tan maravillosas desde el punto de vista de tu palabra, Señor. Ponlas en tu pueblo, ponlas en mí, Señor Jesús, en mí primero, Padre Celestial, porque yo las necesito, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana por esta oportunidad que tú nos das de escuchar esta escuela dominical, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que le bendiga a todos.